Beata María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bueno, pues en este tema de la Casa de la Palabra, donde nos acompañaba Moisés y otros personajes, habíamos dicho que se necesitaba para tener esta existencia orante, para vivir siendo orantes de verdad, necesitábamos un itinerario existencial con 3 pasos. Lo recuerdo por si acaso para coger el hilo de la clase de hoy. El primero era la búsqueda del rostro de Dios, que es donde nos quedamos. Empezamos a verlo un poquito y para esta búsqueda decíamos que se necesitaba el primado de la relación con Él. La relación con Dios es lo primero en la existencia de aquel creyente que quiere ser un orante maduro, con una fe adulta. Antes de cualquier otra relación, cierto que somos relación y que vivimos y existimos en relación. Se cortó. La lluvia de Ferreira. No, la cobertura mala en ella. Que sacia el corazón. Es decir, primero hemos buscado a Dios como primero en nuestra vida, después nos hemos encontrado cara a cara con Él y establecemos una relación de amistad porque Dios existe, es un ser personal, es decir, con capacidad de relación, no es un cuento que nos hayamos inventado, existe de verdad y podemos tener una relación de amistad con Él. Y el tercer paso es la degustación. No hay ir tirando de la vida, sino el saborear en nuestra vida esta. Y ahí nos habíamos quedado, ¿eh? Habíamos visto un poco a Marta y a María por encima de el deseo de Jesús y el secreto de la verdadera alegría, que es lo que Jesús quiere, nos lo dice en Lucas 11:28. Os recomiendo ese verso solo para orar, porque nos revela ahí Jesús el secreto de la felicidad en esta tierra, hasta donde se puede llegar en esta tierra, ¿eh? La plenitud de la felicidad será después. Pero aquí dice Jesús, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Estamos hablando del primer paso en este camino, que es el primado de la relación con Dios. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y esta es la grandeza de María, que escucha
y cumple aquello que ha escuchado, lo lleva a la vida, lo encarna en la vida, no lo escucha y cierra la puerta y se va a sus quehaceres porque pasa a otra cosa, como si no estuviese comunicada la vida con la escucha de la palabra de Dios. Jesús con este verso abre para todos nosotros la posibilidad de esta bienaventuranza. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Quieres conocer de verdad la felicidad? Escucha la palabra de Dios y llévala a tu vida. No hay otro camino. Nos abre con esta palabra Jesús la posibilidad de esta bienaventuranza que nace de la palabra acogida y puesta en práctica. Me voy a detener en este verso porque tiene 3 verbos que son muy importantes en la Sagrada Escritura y que yo me gustaría que en la escuela de oración lo fuéramos asimilando e interiorizando. El primero no es un verbo, son 2 verbos y un sustantivo importantísimo. La primera palabra, dichosos. La segunda, escuchan. Y la tercera, guardan. Y estas 3 palabras nos van a dar la clave para ir poniendo a Dios el primero, antes que nada. Dichoso en griego es Makarios. Makarios es 9 veces dirá esta palabra Jesús en el Sermón de la Montaña. Quiere decir feliz, libre de preocupaciones, con una existencia feliz propia de los dioses griegos. Es una palabra griega, ¿eh? Esta palabra aparecía en las inscripciones sepulcrales de los primeros cristianos. En el siglo III, en el siglo IV, hay muchas inscripciones en los sepulcros cristianos que ponen Hoi Makarioi, los dichosos, porque habían asimilado, tenían tan adentro del corazón que la verdadera felicidad estaba pasando la puerta de la muerte, que a los difuntos les llamaban los dichosos. Y ojalá nosotros vayamos haciéndonos a este lenguaje, muy lejos del lenguaje que se lleva, que está de moda, que es tapar la muerte, que es no hablar de la vida después de la muerte. Esta dicha, esta felicidad tiene una connotación importantísima. Está lejos del aislamiento. En hebreo, Makarios, la traducción griega de la Biblia hebrea, tradujo Asheret. Asheret significa dichosos y significa también planta de los pies. Y aunque parezca que estamos de broma, tiene una importancia grande. No hay dicha en el individualismo. No hay dicha en el individualismo, que es lo que se lleva, que es lo que se ha puesto de moda. Para el hebreo, para Jesús, la felicidad siempre es comunitaria, siempre es familiar, siempre es de un grupo. Por eso la planta de los pies que nos lleva a caminar hacia otros, siempre es encontrarte con los demás. Para poder vivir esta dicha necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque no sale de nosotros de natural caminar con otros, buscar el rostro de los demás,
buscar el interés de los demás, morir a nuestro yo, que es la dicha. De natural nos sale el poner nuestro ego al centro. Por eso necesitamos la segunda palabra clave de esta tarde: escuchan la palabra. Akouo es un verbo que significa, no es simplemente oír, significa aceptar, asentir lo que estoy oyendo. Oigo, comprendo y asiento, afirmo que eso que estoy oyendo es verdad. Es la misma raíz hebrea de Shema. Shema Israel, ¿no? Esta oración bellísima que invita a la escucha al judío, al hebreo. El hebreo sabe que si escucha tiene 3 exigencias. Para él, cuando oye escucha a Israel, no hace referencia solo a la oreja, a este órgano auditivo. Significa que al escuchar, y sobre todo cuando escucho a Dios, recibo un mensaje, comprendo el contenido y respeto lo oído para obedecer. Por lo tanto, la escucha y la obediencia están unidas. Fijaos, en la base de la felicidad está la obediencia a Dios, que es todo lo contrario de lo que nos dicen en los medios de comunicación. Escuchan la palabra es escuchar atento, porque lo que se me está diciendo es una cosa que valoro. No es que estoy escuchando una música de fondo para yo ir haciendo otras cosas importantes y aquello está de fondo. Es que lo que estoy escuchando toca la vida. No, la palabra de Dios no es el telón de fondo. La palabra de Dios es la célula de vida que tú necesitas, y una vida abundante. Y muchos alumnos me preguntaban cuando explicaba este verbo hebreo shema o akobo en griego, ¿por qué en la escritura tanta importancia a la escucha? Fijaos, en la Biblia es importante escuchar porque Dios sale al encuentro del hombre en la palabra. También en la creación, también en la historia, pero con mucha fuerza en la palabra. Y para la antropología bíblica, el hombre no tiene otra tarea que hacer en la tierra que escuchar a Dios. Por eso, escucha a Israel significa vive, sé feliz, atiende lo que Dios te dice cada día. No empieces con historias, a darle vueltas a lo que me hicieron, a lo que me trajeron, a lo que me dijeron. Escucha. Y decía un profesor mío, y también no solo porque Dios sale al encuentro del hombre en su palabra, sino porque Dios es un ser que escucha. Escuchar nos asemeja a Dios. De hecho, cuando se presenta ante Moisés, le dice: he oído la aflicción de mi pueblo y he bajado para sacarlo de Egipto. He oído. ¿Y qué hacemos si nuestro oído está sordo? Si nuestro oído se ha endurecido, tiene una esclerosis y se ha endurecido, y ya no oye nada.
por lo que sea, por las prisas, por los sufrimientos, el agobio de la vida, la lucha de cada día, todo eso nos va poco a poco las decepciones, los desengaños, los fracasos, toda esta desazón nos va endureciendo el corazón, como si escuchar a Dios fuera música celestial, pero no tocara la tierra. Pues el oído se nos perfora, como dice el Salmo 39, no, perdón, 40, dice, no has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. El verbo es taladrar, es un verbo que se usa para hablar de taladrar pozos. Y bueno, nosotros para el oído no usamos el taladrar. Por eso se ha traducido me has abierto el oído. No pides holocaustos ni víctimas, entonces yo digo aquí estoy. Es decir, aquí estoy a escucharte. ¿Por qué? Porque tú me taladras el oído. Yo puedo escuchar a Dios porque Dios me abre el oído y me crea en el oído de mi corazón, un pozo, un manantial, donde haya agua abundante siempre, que nada me quite la paz, que el agua de la paz esté siempre dentro de mí. Y esto por la palabra de Dios, que me taladra el oído. Por eso dichosos, Jesús tiene razón, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque Jesús no quiere otra cosa de nosotros más que seamos felices. En la convivencia sufrimos más de la cuenta, decía un profesor mío, más de lo que Dios quiere. Por nuestra complicación, por nuestro darle vueltas. Dios es simple, simple. Quiere que seas feliz y que le escuches para que seas su amigo. Aunque esto te suene a música celestial, Dios es amigo del hombre. Y si no, trátale, intenta iniciar una relación con él. Nuestra relación personal, familiar, matrimonial, comunitaria, depende del aumento de nuestra familiaridad con la palabra. Por eso cuando desaparece de la vida del hombre la palabra de Dios, las relaciones familiares, comunitarias, se vuelven insoportables, complicadas. De la familiaridad con la palabra depende que cada jornada nuestra esté marcada por un encuentro renovado con Cristo, para entrar cada día en el gran diálogo nupcial de alianza, es decir, que ya pasemos de una simple amistad con Dios a ser la iglesia esposa, para que podamos con el Espíritu decir, ven Señor Jesús. Por eso os lo digo y no me canso de repetirlo. Unámonos a este grito de la Iglesia, no solo de Adviento, de la vida entera. Ven Señor Jesús, cada día, ven Señor Jesús a mi familia, a mi trabajo. Ven Señor Jesús a la comunidad, ven conmigo al mercado, ven conmigo a la cocina. Ven Señor Jesús. No es una cosa celestial, lejana, es lo más cotidiano. Decía Benedicto XVI, al final de la Verbum Domini, María de Nazaret puede proclamar el Magnífica porque entra y sale de la palabra de Dios como quien entra y sale por su casa.
Tal es el trato que tiene con la palabra que le ha salido un grito de júbilo que es un collar de citas bíblicas que ella llevaba dentro. Por eso, en esta casa de la palabra que estamos viendo y en este primer paso de la búsqueda del rostro de Dios, la oración y la formación, y dentro de la formación, que es lo que estamos haciendo en esta escuela, es el estudio, es decir, no solamente escucharme a mí, sino volver a escuchar la clase, rumiar, sacar alguna nota, asimilar algo de la clase. Son los elementos inseparables que sustentan la vida cristiana. ¿Por qué se pierde la fe? Porque no se ha cuidado la oración, la formación y el estudio. ¿Quién quiere estudiar saboreando hoy día? Si es todo a base de un clic y corriendo. Y cuanto más aprisa para poder ganar mucho dinero, mejor. Pero eso de pararte a saborear, para formarte y conocer, sin embargo, lo necesitamos para que nuestra vida cristiana tenga más fecundidad y esté cimentada sobre un cimiento de roca. Nos confrontamos con Dios, dice André Wenning, nos confrontamos con Dios en el espacio de silencio que es la oración. Por eso es cimiento, porque la oración yo me pongo ante Dios, no es un silencio terapéutico, ¿eh? Porque ahora está de moda y entonces guardamos un tiempo de relax, silencio y meditación. No, no, es que es un silencio ante Dios que confronta mi vida con su palabra. Y así mi vida se llena de luz. Se llena de luz, no se llena de tontería, de palabrería. Estamos tan acostumbrados a oír tantas palabras que son mentira, que están vacías, que son máscaras, que parece que no nos creemos que de la palabra de Dios pueda nacer la verdad, pero la palabra de Dios es la luz de la verdad. Y la verdad es que Dios te quiere, que Dios te ha creado y que quiere atraerte hacia Él. Todo el camino de la vida y este camino por este mundo solamente lo vamos a pasar una vez. No vamos a volver. Una sola vez. Es ahora el momento de establecer esta relación de amistad. También nos confrontamos con Dios en la meditación y en el estudio. Cuando estudiamos, cuando cogemos algún texto serio sobre algún fundamento de nuestra fe y profundizamos en él. Porque a través del estudio Dios también nos habla. Decía un profesor mío que oración y estudio son paradas sabias, no son pérdida de tiempo. Nos hemos acostumbrado a una vida tan llena de cosas, de actividades, y no se puede tener una simple pausa ni 24 horas para decir, sin hacer nada, un retiro, solo a escuchar. Imposible, porque nos hemos acostumbrado a un hábito de correr, una vida sin pausa, que nos parece que estamos perdiendo el tiempo. Cuando nos paramos, ¿qué digo yo? Simplemente a escuchar una clase. Y sin embargo os digo una cosa, es lo único necesario para vivir. Es una parada sabia en la que nuestra razón, nuestra cabeza, se empeña en la palabra que Él nos dirige a través de la clase y que nos conduce a su presencia.
Es una parada sabia. Es más, la oración, la formación, el estudio es una experiencia de comunión. Segunda cosa, ¿eh? Parada sabia y experiencia de comunión. Porque ninguna clase, hay algunas clases que son de un solo alumno, pero es rarísimo, rarísimo. Son tutorías, entonces no son clases, ¿eh? Pero las clases son experiencia de comunión, porque no las podemos vivir solos. Estamos en comunión con un grupo que está recibiendo la misma palabra y nos forma el corazón a vivir en comunión con otros, a no vivir aislados, a no formarme yo con mi portátil y nada más. Eso no lleva a ninguna formación del corazón, para nada. Y además, esta comunión está hecha de gratitud por lo que se nos da y de responsabilidad por lo que nosotros tenemos que dar. Conforme va creciendo nuestra fe, conforme vamos madurando en ella, vamos comunicándolos a otros para que esta felicidad que nosotros estamos recibiendo la conozcan otros. Pero todo esto es para una sola cosa, para vivir en lo que técnicamente se llama el estado de atención a Dios. Vivir en estado de atención a Dios y al Espíritu, que es el segundo paso. El primer paso, la búsqueda del rostro de Dios, ¿eh? Cuando nos llega una enfermedad, yo he conocido personas que al llegarle una enfermedad grave han dicho, no me escondas tu rostro, Señor. Es decir, ante el sufrimiento es muy fácil, a lo mejor cuando las cosas van bien, ver a Dios. ¿Mm? Es bonito verlo en un paisaje bello, en una montaña impresionante, y ciertamente eso es Dios, es obra de Él, es obra de Él. Cuando se nos pierde el rostro de Dios es cuando aparece el sufrimiento. Sin embargo, cuando aparece el sufrimiento es cuando podemos experimentar que Dios está con nosotros y no nos abandona, nos consuela. Y esta experiencia es única para la fe. Por eso vamos a pasar al segundo paso, el vivir cara a cara en amistad con Dios, este estado de atención a Dios. Y dice el André Wenning que la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida no es evasión o huida de la realidad, de nuestro querido mundo, porque el mundo sea muy malo y nosotros, los buenos, estamos aparte. De eso nada. De eso nada, participamos todos del mismo bar. No, no queremos vivir en estado de atención a Dios para encerrarnos en un lugar paradisíaco y que nada nos toque, lejos de la lucha del vivir humano, porque eso sería un engaño y no sería la oración que Dios quiere, la relación de amistad que Dios quiere. Nuestro estado de atención a Dios y nuestra centralidad de la palabra es una radical atención a lo que Dios me dice. ¿Y para qué quiero atender a lo que Dios me dice? Para discernir. Es otro verbo importante en la clase de esta tarde y que tampoco se lleva, porque es más cómodo no discernir. Me da igual 8 que 80, yo ya pues todo lo relativizo y no tengo que distinguir ni preocuparme de dónde está el bien y dónde está el mal.
¿Dónde está la mentira y dónde está la verdad? No, sino que a lo que venga, a, a lo que me lleve la corriente. El cristiano vive en una radical atención al decir de Dios para discernir la senda que nos conduce a la vida. Y la senda que nos conduce a la vida eterna, que el cielo está abierto, es una puerta estrecha, es una senda estrecha. Pasa por la lucha y por la batalla y por el sufrimiento, pero no nos destruye, porque nos conduce a para quien hemos sido creados. Hemos sido creados para la vida eterna, no para este mundo. Aquí hemos venido solo a anunciar esto, con una misión, que el cielo está abierto, que la puerta está abierta si quieres entrar y que ya lo puedes empezar a saborear aquí. Por eso el discernimiento es importantísimo para no equivocarme de camino. No por nada, sino porque entonces voy a dar 1000 vueltas. 1000 vueltas. El publicano, ¿os acordáis? Y el fariseo, ¿no? Los dos que subieron al templo a orar. Lo hemos explicado muchas veces. Y el texto griego dice que el publicano bajó justificado antes que el otro. Antes que el otro. Ekeino, antes. Significa que el publicano necesitó un camino más corto. El fariseo necesita, para llegar a Dios, un camino más largo. Vamos a discernir para ir directo a Dios, para no dar rodeos. Y el discernimiento es siempre una actitud en la vida constante, abiertos al Espíritu, a lo que Dios quiera decirme. Y esta atención a Él es nuestra conversión radical. ¿De qué me tengo que convertir cada día si yo soy monja, no? ¿O de qué me tengo que convertir cada día si yo soy un buen cristiano? Me tengo que convertir cada día de el no querer discernir, el cansarme de estar buscando el bien, porque es más fácil dejarme llevar por la corriente de todos, que es el mal. Porque la inercia, decía André Wenning, y la comodidad tienden a insinuar el inmovilismo como lo más seguro y mejor. Ya estoy cansado, llevo muchos años luchando, hasta aquí me quedo. Pero el amor no tiene límites. Dios no se cansa de ti ni de mí, porque no hay límites en su amor. No se cansa de esperarnos, no se cansa de hablarnos. Somos nosotros los que nos cansamos y nos metemos en la inercia. Es esta conversión de salir de la inercia cada día y entusiasmarnos con Dios, enamorarnos de Él. Por ello el discernimiento que brota de la escucha de la palabra, ¿veis el por qué la centralidad de la palabra? Conlleva la ascesis de renunciar al pensar propio. Yo ya estoy bien formada, entonces no tengo ya que escuchar ninguna palabra. Ya sé discernir, pues es importante dejarnos incomodar por Dios cada día. A veces nos deshace los planes, nos incomoda, pero es bueno. Es el camino que lleva a la vida eterna. Por eso, por muchos que sean nuestros sufrimientos y por muchos sinsabores que tengamos en la vida, merece la pena pasar por todo eso
si experimentamos que Dios nos acompaña. Si la enfermedad, si el sufrimiento es el regalo que yo tengo para tener la experiencia de la presencia de Dios en mi vida. La vejez, los achaques, es el don que tengo para experimentar que Dios me lleva. Porque humanamente no puedo. Ya no tengo vista, ya no tengo oídos, ya no tengo agilidad, ya no tengo autonomía, el que esté dependiente. Pero Dios está conmigo. Dios está contigo. Y por eso, sin palabras, con tu vida lo podrás decir. ¿Cómo este anciano puede estar en pie interiormente, en pie queriendo vivir este día, en pie gozando de la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola, orándola, porque Dios está con él? Por eso es necesario, no se puede matar a los ancianos. Es necesario que los veamos, que los tengamos para ver a Dios. Para este discernimiento es aconsejable primero hacer una estacio, lo que se llama técnicamente una parada, una estacio. Es el primer paso de la lección divina cuando lo veamos en el cuaderno 9. Esta estacio es preparar mi atención interior. Si yo me levanto a lo loco cada día para empezar a correr y hacer 1000 cosas, pues es que no puedo discernir, que no puedo escuchar a Dios, no puedo, porque no tengo sosiego. Es necesario hacer una preparación a mi atención interior y saber a dónde voy. Pararme, coger la Biblia, leer un poco antes de empezar con todo el día. ¿Y voy, a dónde voy? Al corazón, para escuchar a Dios, lo que Él quiere de mí y lo que quiere para los que me rodean. Y después iniciar la lección, el leer y releer. Son los 2 primeros pasos de la lección, hasta que mi atención interior de tanto leer ese texto una y otra vez se detenga en alguna palabra y comience a relacionar vivamente conmigo esa palabra. De pronto me dé cuenta, pero si esta palabra lo está diciendo para mí. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro se da cuenta de que es por él. Necesitó varias veces hasta que hizo suya esa pregunta. Decía Antonio Pavía, que es un misionero exégeta muy bueno, decía que esta pregunta sigue en pie en el siglo XXI. Pedro, ¿me ama? Está sin contestar. Tiene que ser contestada por cada uno de nosotros. Por eso, cuando leo y releo un texto, centro mi atención no tanto en el significado de la palabra, puesto que tú no tienes que dar ninguna clase, aunque es bueno, si lo sabes, que sepas el significado, sino a dónde quiere llevarme esta palabra. Cuando estéis haciendo la escrutación de la palabra, cuando estéis viendo un texto y lo estéis cotejando con otro paralelo y leyéndolo una y otra vez, preguntaros, ¿a dónde me quiere llevar Dios con esta palabra? Porque entonces la palabra se os abre, empieza a hablaros a vosotros, no se cierra la palabra, no os aburrís delante del texto. Y es porque dentro de vosotros hay este interés, ¿a dónde me quiere llevar
con esta palabra. Y comienza así una relación con esa palabra que la voy percibiendo como empapada del Espíritu Santo. Madre mía, aquí tiene que estar el Espíritu Santo porque no para de hablarme a lo que me está pasando. Y me está dando mucha luz para esta situación de mi hijo, para esta situación de mi nieta, para esta situación comunitaria. Es que parece como que Dios supiera lo que me está pasando. Efectivamente, Dios sabe lo que te está pasando. Y por eso se quiere encontrar contigo a través de la palabra. Por eso nosotros, estado de atención a Dios. Grabároslo. Humildemente dejo que me hable. Humildemente. Yo no lo sé todo. No sé lo que me conviene, ni lo que conviene a mis hijos, a mis nietos, a mis superiores, a mis hermanas. Yo no lo sé. Tengo que escuchar a Dios. Por tanto, lo importante en la lección divina es mantener el clima de diálogo personal. Es decir, estoy ante una persona, no ante una página escrita. Estoy ante una persona que me habla en el texto. Pero esto no es un libro cualquiera, esto es la Biblia, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Aquí está Dios, entre estos renglones. Así, teniendo al centro la palabra de Dios, poco a poco se va explicitando qué buscamos en lo cotidiano de la jornada. Claro, qué es lo que nuestro corazón considera prioritario y por lo tanto cuál es mi orientación de la vida. De tanto leer y releer, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Que de pronto empiezo a pensar, es verdad, es que no amo a Dios. Es que Dios no lo estoy poniendo el primero. Claro, por eso cada vez que me pregunta, ¿me amas? Me molesta, porque me está haciendo ver la verdad que hay en mi corazón, que ahora mismo mi vida está orientada hacia el dinero, está orientada hacia la comodidad, está orientada hacia pasar factura de todo esto que me han hecho. Y cuando escucho Pedro me ama, me, de- mm, me deja al descubierto todo lo que hay en mí. Pues estupendo. Estupendo si te quedas desnudo delante de Dios. Porque quiere decir que estás orando, que estás atento al Espíritu Santo. Tú solamente puedes percibir que Dios te está hablando a ti si tú estás atento, atenta a lo que está diciendo. Si no doy cabida a nada que haga de mi persona el epicentro. Lo que a mí me duele, lo que a mí me pasa, lo que me espera, lo que pasó. Madre mía. Y esto bloquea la escucha a la palabra de Dios. También sabéis lo que bloquea nuestro encuentro con Dios. Defenderme, defenderme, excusarme, echar la culpa al otro. No, 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 yo no quería hacer esto, yo lo hice sin querer, fue porque ya no podía más, porque este me molestaba, porque aquel me dijo tal, porque estaba en una situación que era ya el límite. Esto es un engaño. Atención, tenéis que aprenderlo bien. No defenderos ante lo que Dios os diga. Y si te pregunta, Pedro, ¿me amas? Pues dile, no, pues cierto, si a ti, ¿cómo te voy a engañar? Tú lo sabes todo. No te amo, porque tengo mi yo en el centro. Enséñame a amarte. Enséñame a quedarme yo el último. Poner el yo al centro, defenderme y
Tercera cosa que me dificulta la escucha, justificándome ante la claridad de lo que Dios me dice. Esto que es tan pequeñito, creemos que lo que dificulta la escucha de Dios son los pecados más graves. Pues no, a lo mejor el pecado más grave, como el publicano, no le dificultó orar, que estaba pegado al dinero y era su Dios. Pero estas cosas pequeñitas dificultan mucho más, porque se cuelan sin darnos cuenta, nos engañan más fácilmente. Por eso recordarlo, el yo nunca al centro, jamás defenderme ante Dios, nunca justificarme, echándole la culpa a otro. Y así avanzaremos en este estado de atención a Dios, que es el segundo paso, este cara a cara. Por eso, al centro de la vida cristiana está la amistad con Cristo. Y esta amistad se obtiene por la práctica asidua de la lección divina prolongada. Prolongada. Si no tienes más que un cuarto de hora, pues bueno, pero es mejor media hora y mucho mejor una hora entera. Porque la palabra, cuando es una hora entera, os lo digo por experiencia, la palabra se te va abriendo cuando al principio estaba cerrada, cuando al principio no te decía nada, a lo mejor incluso te pones nerviosa de pensar o nervioso de pensar que no te va a decir nada, no vas a encontrar nada porque eres torpe, porque nunca te ha dicho nada la palabra y eso te bloquea. Pero si estás una hora, ese bloqueo poco a poco va desapareciendo. Ese sentirte inútil poco a poco va desapareciendo. Y aparece una apertura de tu corazón a la palabra de Dios y te encuentras con Dios realmente. Por eso es responsabilidad de todos velar para que las urgencias del momento y las diversas actividades no devoren el espacio de la lección divina. Que es verdad que hay en el día cosas que son urgentes y que tienes que hacerla en este momento. Pues lo que tengas que hacer, hazlo, pero búscate de verdad un tiempo largo para estar a solas con Dios y serás amigo de Dios. Y no hay una dicha más grande. Por eso es importante hacer la lección porque custodia lo que hemos vivido, custodia nuestra vida, confronta nuestra vida con la palabra, entonces nos hace ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, por qué estamos tan endurecidos, por qué estamos pasando de los demás, por qué no nos podemos entregar gratuitamente a amar a aquellos aunque no nos amen. Y la lección divina nos hace saborear la palabra. Y saborear la palabra no es sentimiento, no es que siento muchas cosas muy bonitas, es reconocer los sabores que dan vida, reconocer dónde está la sal. Esta palabra, aunque mi corazón está ahora, porque es cierto, estoy enfermo, me siento mal, estoy más débil anímicamente o tengo una situación difícil y ahora mismo no siento nada ante la palabra, ante este rato de oración, pero sí saco qué quiere Dios decirme y hacia dónde Dios me quiere orientar. Esa es la sal. Esa es la sal de la vida. Saboréala. Da gracias.
Dile al Señor, gracias por haberme dicho hacia dónde me quieres orientar. Y este reconocer los sabores que dan la vida es una memoria afectiva. La memoria es importante en el camino de la oración y es el tercer paso que solamente en esta tarde vamos a poder iniciar. No creo que podamos terminarlo, pero lo voy a iniciar porque así tenéis los tres pasos del itinerario existencial. El primero, buscar el rostro de Dios. El segundo es el estado de atención al Espíritu. El tercero es la memoria la memoria de Dios. Reconocer los sabores que dan vida. Y dice así Benedicto XVI, la oración conserva la memoria del sabor del amor vivido en la escucha de la palabra. En la palabra, en la lección te has encontrado con Dios, has saboreado la escucha de la palabra y ahora en la oración, en ese rato que tú rezas a sola, ya sin el texto y sin nada, a solas rumiando y dándole vueltas al texto, en ese tiempo saboreas el amor de Dios. No, no es oración dejarse llevar de la murmuración que tenemos dentro y estar dándole vueltas a lo que me han dicho o a lo que me han hecho, sino dar vueltas al amor de Dios, dar vueltas a la misericordia que ha tenido con nosotros, que nos ha hablado a través de la escrutación. Es el tercer pilar de la vida cristiana, detenerse en la degustación del amor de Dios, que es elección gratuita sobre ti, que te ha elegido. Ya desde el bautismo te ha elegido para que seas de Él, que sea su propiedad. ¿Os acordáis de las primeras clases? Su segulaj, que hemos traducido como propiedad personal, pero en hebreo significa tesoro. Que tú seas el tesoro de Dios, porque este ser tesoro de Dios sacia el corazón y sacia la vida entera. Y es un modo esta degustación es un modo de permanecer en Cristo, con Él, el verbo meno, permanecer en la relación con Él, como un pequeñito sarmiento, un sarmiento ya arrugado, un sarmiento súper arrugado, chiquito, pero pegado a Cristo, recibiendo la savia, el sabor de Cristo, que todos los que te vean puedan oler a Cristo, saborear a Cristo con tu vida. De este detenerse en la degustación, que no digas, sí, sí, ya lo sé, que me ha elegido y punto, sino que tú te detengas a saborear. ¿Y para qué me has elegido? ¿Y qué has encontrado en mí? ¿Y quién soy yo para ti, Señor? ¿Y cómo me has mirado tú? ¿Qué soy ante tus ojos? Y empieces a degustar todo esto. La degustación de la elección y del amor. Pues de esta degustación brota la fe como respuesta a este amor, brota el que tú puedas entregar la vida. La fe es una relación con Dios de entrega a Dios y a los demás, que tú puedas perder tu tiempo, que tu tiempo no sea para ti, que lo puedas perder con otros y para otros, en beneficio de otros. En este sentido positivo, no en de perder el tiempo de hacer el payaso en la vida, sino entregar tu tiempo. El tiempo es oro, pues entregarlo a otro que necesita que tú le escuches, que tú le consueles, que tú le des una palabra, que tú le des un apretón de mano porque está pasándolo mal. Y así
Con esta fe, la persona, por la acción de la palabra, pasa de ser un ser atrapado en la red de la pasividad, de la indiferencia, a vivir su dimensión de ser responsorial. ¿Os acordáis? Somos seres responsoriales, es decir, que viven en tanto que dan respuesta al amor de Dios. Porque este amor de Dios se nos ha dado no para que nos aplaste, sino para saborearlo. Vamos a dejar aquí la clase porque ya es la hora, pero bueno, ya hemos empezado el tercer paso y así tenéis delante todo el camino, los 3 pasos para tener una fe adulta y una relación de iglesia esposa con Dios. Y ser casa de la palabra, ser nosotros mismos, no solo la iglesia, sino cada una de nuestras personas, ser casa de la palabra, que la palabra de Dios vaya dentro de nosotras, porque el Evangelio no ha sido hecho para que esté en un libro inerte entre tapas ahí en una estantería. Ha sido hecho para que comiéndolo nosotros, el Evangelio vaya dentro de nosotros y con nosotros a donde estemos, al mundo entero, a donde vayamos, porque viene dentro de nosotros. Bien, pues hasta aquí esta clase de hoy.